que me parece muy importante. Pero bueno, está Soledad Balayán. Soledad, ¿cómo estás? Un placer. Bienvenida, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por el llamado. Faltaba más. Has publicado un informe muy interesante respecto a lo que está pasando en el mercado inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires, con estadísticas, digamos, estadísticas fiables, quiero decir, de Zonaprop, de Argenprop y otros, y estás marcando que hay mayor cantidad de viviendas en alquiler y que al mismo tiempo también creció la oferta de viviendas a la venta. ¿Me contás un poquito qué está pasando en el mercado? ¿Nos contás? A ver, en el mercado de alquileres, yo hago un seguimiento de la cantidad de avisos publicados de departamentos específicamente desde el 2012, y lo que publiqué ayer fue el incremento, o sea, volvemos a tocar un techo en la oferta de departamentos en alquiler. O sea, este año lo que estábamos viendo es una caída interanual, o sea, veníamos teniendo menos que el año pasado, pero ahora volvemos a tocar un techo. Puede haber un efecto estacional, mitad de año, fin de año suele haber picos de oferta en departamentos de alquiler, pero bueno, es llamativo, digamos, porque veníamos teniendo otra tendencia. Eso es por un lado. Y después lo que está pasando en departamentos en venta es que sí, se está incrementando, pero lo que yo noté, que eso no se ve quizás en el gráfico, es que hay menos que hace un mes, ¿sí? O sea que hay gente que retiró los departamentos que tenía a la venta. Puede ser que los retiró, puede ser que se han vendido. Todavía no tenemos las estadísticas de mayo de escrituras, pero bueno, veníamos con un dato sorpresivo de marzo y abril, de buena cantidad de operaciones, aún con deterioro de crédito, ¿no? Sí, que cayeron 50%. Las hipotecas cayeron, sí. Correcto. Pero acá hay un dato interesante, que lo tenemos en la red Selectia de inmobiliarias. Hacemos un seguimiento de las operaciones y datos estadísticos, y es que aumentó el porcentaje de comprador inversor. Pero un porcentaje bastante significativo, porque veníamos teniendo como mucho, hemos tenido un 14% de comprador inversor y el resto vivienda, y el primer trimestre del 2026 aumenta llegando casi al 20%. O sea que una de cada, tipología, correcto, ¿no? una de cada 5 viviendas que se compran no son para habitar por parte de que lo compra, sino como inversión para alquilar. Exacto. O para una venta posterior tras una remodelación y tener un gap o lo que fuese. Exacto, exacto. Entonces ahí también podemos ver que puede haber una correlación en este aumento de oferta de departamentos en alquiler de los últimos meses, que tiene que ver con eso, ¿no? Que el comprador inversor que compra para alquilar lo pone en alquiler el inmueble. Podría ser, digamos, una explicación. ¿Toda la ciudad es homogénea o hay barrios que son el denominador común? ¿Es cierto que Palermo hoy es más caro que cualquier otro barrio? Puerto Madero es lo más caro de la ciudad. Correcto, ¿no? bueno, sacando es como Puerto el outlier. Claro, correcto, sacando Claro. Puerto Madero, ahí voy. Cuando uno analiza, debería sacar Puerto Madero, porque es realmente un outlier, no es representativo. Correcto, digamos, que voy. Palermo es tan grande que puede ser más representativo, ¿no? El corredor norte siempre es lo más demandado y lo más caro. Después tenés, bueno, el sur, que es lo más económico, donde hay menos demanda, menos obra. También es un dato interesante, cuando vos ves los permisos de construcción, hay como una especie de barrera hacia abajo, de que hay muy poco que se pide para construir, ¿no? Un poco respondiendo también a lo que demanda la gente. Pero bueno, Palermo la verdad que es enorme, ¿no? Por eso también tiene todos esos subbarrios: Palermo Hollywood, Palermo Viejo, Palermo Soho, Nuevo. sí. Soho. Sole, ¿qué tendencia ¿qué ves? ¿Qué tendencia ves respecto de lo que venís midiendo después de la ley de la derogación de la ley? Sí, exacto, de la derogación de la ley de alquileres, que muchas veces hemos hablado que eso era una traba para el mercado inmobiliario, sobre todo para alquiler, y que ahora eso debe haber cambiado las condiciones, por ende también la tendencia del mercado. Es clarísimo, o sea, en la derogación vos tuviste un impulso. En muy poco tiempo se volcaron un montón de departamentos en alquiler tradicional, y hubo un periodo de acomodamiento, porque vos en ese
proceso tenías 3 tipos de contratos, 3 tipos de alquileres. Tenías previo a la ley, con la ley y post-ley. Claro. Entonces, todo eso se tuvo que haber acomodado. Yo te puedo asegurar que no debe haber quedado un contrato con ley de alquileres. Y claro. Porque ya, no me acuerdo ahora si llegamos ya a los 3 años. No, 2 años y pico, pero ya estamos, sí. Pero ¿qué pasa? Mucha gente pudo haber rescindido porque encontraba más baratos departamentos publicados. Sí, claro. De hecho en X hay gente que da cuenta de eso, que se mudó habiendo encontrado un alquiler más barato del que pagaba. Porque aparte el ICL, en un momento donde hubo mucha inflación, se disparó un montón, que es el índice de contratos de locación con el cual debían ajustar esos contratos. Bien. Entonces, al haber esa sobreoferta, vos tenés mucha mayor cantidad de opciones para elegir como inquilino, digamos, siempre es mucho más beneficioso. Después están las partes coyunturales del salario que no alcanza, que yo lo entiendo, eso pasa siempre, y ahora puede, digamos, incrementarse porque también tenés aumentos de luz, de gas, ¿no? Que todo eso también tuvo que haber ajustado porque estaba totalmente subsidiado. Entonces, ante eso tenés como que reacomodar tu ingreso a esos nuevos, a esa nueva distribución de gastos. Y el tema expensas, ¿no? Que en muchos casos son 300, pero otros 500, 600, 800 mil pesos, ¿no? Por eso es muy importante cuando uno analiza el mercado de alquileres, uno debería incluir, digamos, en el análisis las expensas, porque claro, de alguna manera es un gasto que forma parte del alquiler y bueno, si bien, qué sé yo, cuando había mucho más inflación, la verdad que el aumento de expensas era mucho más abrupto, pero por ejemplo hay edificios que tienen AISA por expensas, entonces te diría que ya casi la mayoría viene con ese componente. No, lo que entonces tienen el gas qué sé yo. La calefacción, cada vez hay central. Menos. Te digo, todo lo que se construye ya no es nada central, todo individual, aire acondicionado. Es más, hay gente que le huye a lo que es todo eléctrico por este miedo. Correcto, ¿no? Del incremento del consumo. Entonces, son variables que se van ajustando. Soledad Balayán, como siempre, un placer. Beso. Muchas gracias. Y gracias. Hasta luego. La titular de Maure, ¿no? Sí, de Maure Propiedades. De Maure Propiedades, una genia, una persona que hace muy buenos informes y que vale la pena seguir cada vez que uno habla de estos temas. Bueno, ya a las 9:53, mira vos. Now. Los argentinos tenemos partidos que se juegan en la cancha y otros en la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Perdón, chicas, no voy, estoy destruida. Decidex Grip T Forte alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Chicas, al final voy. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio.